Razones para creer, de Philip Nunn. ¿Realmente existe Dios? Para algunas personas, esta es una pregunta muy importante. Para otros, puede ser irrelevante. ¿Realmente importa si Dios existe o no? En ocasiones, las discusiones acerca de la existencia de Dios suenan académicas y teóricas, pero en realidad buscan aclarar algo muy importante. Si hay un Dios creador y personal, quizás Él ha creado a la humanidad con un propósito. Quizás no somos los dueños absolutos de nuestras vidas ni los amos de nuestro destino. Quizás es una ilusión pensar que podemos determinar nuestra propia moral y definir nuestro propio sentido de lo bueno y lo malo. Quizás en algún momento tendremos que dar cuenta de las decisiones que hemos tomado y las acciones que hemos realizado. Quizás la vida consiste en algo más que las pocas décadas que experimentamos aquí en la Tierra. Si tal Dios existe, sería sabio incluirlo en nuestra cosmovisión. Claramente sí es importante que Dios exista o no. Entonces, ¿qué puede ser probado acerca de Dios? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué podemos esperar hallar? Para avanzar, deberíamos primero considerar qué entendemos por evidencia y por prueba. Evidencia y certeza. Aquellos que valoran la ciencia normalmente tienen un profundo anhelo de ver pruebas. Casi cualquier cosa que oyen les genera una sana duda. Quieren conocer los hechos y, si es posible, quieren estudiarlos sistemáticamente. Los resultados de esa experimentación les proveerán pruebas. Contar con esa prueba llena sus corazones de seguridad. Ahora bien, este es un método muy bueno, sensato y válido. El problema es que la vida es muy compleja. No todo puede probarse de este modo. En realidad, hay dos formas en las que las cosas se pueden probar. El método físico-científico. Este enfoque busca entender cómo funciona el universo al realizar observaciones detalladas para luego desarrollar un modelo o teoría que explique estas observaciones y entonces usar dicha teoría para predecir lo que podría pasar en el futuro o bajo otras circunstancias, antes de finalmente comparar estas predicciones con nuevas observaciones. La teoría propuesta es entonces aceptada, modificada o rechazada. Usualmente, pero no siempre, los eventos pueden repetirse, idealmente en un laboratorio, bajo condiciones controladas. Este enfoque resuelve preguntas tales como: ¿a qué temperatura hierve el agua? ¿A qué presión este gas particular se convierte en líquido? ¿O qué velocidad necesita una bala para penetrar este tipo de armadura? Con algunas suposiciones acerca de la uniformidad y la continuidad, este método también puede ayudarnos a responder otro tipo de preguntas tales como: ¿cómo fue asesinado el presidente? ¿Cuál es la distancia entre la Tierra y la Luna? ¿Se está expandiendo el universo? ¿Y cuál es la edad de esta estrella? Entre otras. El método histórico-legal. Este enfoque se utiliza cuando los eventos no pueden repetirse y cuando las suposiciones de uniformidad y continuidad son menos válidas. Busca responder las demás preguntas sobre los hechos reales, tales como: ¿realmente existieron Aristóteles y Napoleón? ¿Es el Holocausto un hecho histórico? ¿Qué tan seguros podremos estar de que Pedro fue el asesino? ¿Qué tan seguro puedo estar de que Jorge Nunn fue mi bisabuelo? Y aún más importante, ¿me dejó algún dinero? Para responder este tipo de preguntas se requiere la recolección, el examen cuidadoso y la comparación de diferentes tipos de evidencia. Por ejemplo, el testimonio de algún testigo que aún viva, los registros hechos por testigos, tales como relatos escritos, grabaciones y videos, y el estudio de toda evidencia material como fotos, armas y muestras de ADN.
Obviamente también debe considerarse la veracidad de los testigos y la calidad de la evidencia. Los milagros y lo sobrenatural. Al inicio de su libro titulado Milagros, C.S. Lewis señala acertadamente que, a la pregunta de si se dan los milagros, no se puede responder simplemente por experiencia. Todo evento que pueda presentarse como milagro es, en último término, algo que se ofrece a nuestros sentidos, algo que es visto, oído, tocado, olido o gustado. Y nuestros sentidos no son infalibles. Esto me recuerda a un show de un mago al que asistí en la Universidad de Toronto hace algunos años. Me senté allí con un grupo de amigos en la quinta fila con total concentración y con mis ojos bien abiertos. El mago empezó a ascender y quedó suspendido en el aire. Su asistente pasó unos anillos de metal por encima, por debajo y alrededor de él. ¿Cómo podía sostenerse sin ayuda alguna en el aire? Era una ilusión, pero se veía muy real. Luego se cerró el telón. Desde entonces he sido más cuidadoso en aceptar de forma literal todo lo que veo y escucho. ¿Pero son posibles los milagros? Antes de que respondamos esta pregunta, debemos primero ponernos de acuerdo en lo que entendemos por milagro. Si decimos que lo natural es todo lo que existe, entonces, por definición, no puede haber nada sobrenatural. Si lo natural abarca toda realidad, incluyendo el mundo espiritual y a Dios mismo, entonces sabemos por definición que los milagros son imposibles. Pero si decimos que lo natural se refiere al universo, es decir, el mundo físico, entonces lo sobrenatural se referirá a todo lo que esté por fuera de ese mundo físico. Un milagro entonces sería cualquier intervención de algo o alguien que exista por fuera o independientemente de este mundo físico. Solamente podemos observar, estudiar y medir las cosas que pertenecen al mundo físico. Tanto el ateo como el que cree en Dios tiene a su disposición las mismas observaciones naturales. La diferencia entre ellos consiste en cómo interpretan estas observaciones. Algunas observaciones pueden ser entendidas como huellas o indicios de la existencia de lo sobrenatural. Los indicios son necesariamente sugerentes y no concluyentes. Sin embargo, al poner una serie de indicios juntos, el argumento se vuelve más fuerte. Algunos apologistas argumentan desde la experiencia, haciendo notar la universalidad de la fe religiosa y sugieren que quizás este profundo anhelo por algo trascendental está basado en el hecho de que estamos predispuestos a relacionarnos con lo sobrenatural, que hemos sido creados para podernos conectar de alguna manera con Dios. Otros reflexionan sobre la sensación de vacío que experimentan aquellos que llevan una vida exclusivamente devota a lo natural. Blaise Pascal argumenta que esta sensación de vacío y anhelo es un indicio del verdadero destino de la humanidad, de algo más allá de lo natural, de Dios mismo. Es obvio que esta forma de pensar no prueba que Dios existe, pero encaja perfectamente con lo que esperaríamos si Dios ha creado a los humanos con el deseo de relacionarse con ellos. Agustín de Hipona expresó esta idea en una oración ahora muy famosa. Nos creaste para ti, y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti. Y esto resulta cierto en la experiencia de muchos. Otros pensadores, como C.S. Lewis, apelan a la razón en su búsqueda. De hecho, para Lewis, el hecho de que la razón en sí misma exista le convence de que la realidad es más grande que el mundo físico. ¿Es razonable creer que la realidad es más grande que el mundo físico natural? Algunos ven en este mundo físico natural no solo indicios de lo sobrenatural, sino huellas de un ser externo, poderoso e inteligente. Huellas.
Cuando pienso sobre la existencia de Dios, hay 3 argumentos principales que me animan a ponerme del lado de los monoteístas, es decir, de aquellos que concluyen que lo más probable es que sí exista un Dios y de aquellos que creen en un Dios. Lógica. Durante las primeras décadas del siglo XX, la creencia científica dominante era que el universo era eterno y que siempre había existido. Durante la década de 1960, más y más científicos se convencieron de que el universo tuvo un origen. Hoy en día, los científicos proponen que el universo que conocemos comenzó como una gran explosión. Lo llaman el Big Bang. Todo lo que conocemos en nuestro universo tiene algún tipo de causa. Por ejemplo, si vemos una ventana rota, concluimos acertadamente que alguien debe haberla roto. Si vemos un cañón, concluimos que algo debe haberlo formado. Si vemos un árbol, concluimos que debe haber habido una semilla de la que creció. Pero cada una de estas causas también debió haber tenido una causa. Todo en nuestro mundo físico parece requerir una causa. Al retroceder más y más en el tiempo, con el tiempo llegaremos a la primera causa de todo. Incluso si te encuentras entre aquellos que creen que todo comenzó con el Big Bang, esa explosión inicial también tuvo una causa. Los monoteístas escogen darle el nombre Dios a esta causa inicial. Naturaleza. No soy biólogo, cirujano ni astrónomo, pero como matemático, lo que veo y entiendo de la naturaleza me impresiona. El cuerpo humano es maravillosamente complejo. En julio de 2014, nuestra hija mayor dio a luz a Lea, nuestra primera nieta. La maravilla de una nueva vida me volvió a sorprender. Con admiración, noto que los ecosistemas y el movimiento de los planetas se ajustan entre sí y funcionan muy bien juntos. Tengo entendido que todos los materiales que se necesitan para construir un iPad se pueden encontrar en África. Ahora bien, si me encontrara un iPad en medio del desierto del Sahara, mi reacción inicial sería la de pensar en un diseñador. Sí, existe una remota posibilidad de que el viento adecuado y la combinación correcta de temperaturas trabajaran en conjunto por millones de años para formar un iPad. Pero creer en la existencia de una persona que lo haya diseñado y fabricado es, creo, una alternativa racional. De manera similar, la complejidad que veo en la naturaleza, que excede por mucho la del iPad, sugiere la existencia de un diseñador inteligente. Los monoteístas optan por llamar Dios a ese diseñador. Moral. ¿Qué es bueno y correcto? ¿Qué es malo e incorrecto? ¿Es la moralidad simplemente una expresión de la opinión pública que domina en un momento dado? ¿Puede sostenerse una moral objetiva sin la creencia en la existencia de Dios? Hay muchos debates éticos acalorados respecto a temas como el aborto, la eutanasia, el mercado libre, el matrimonio entre 2 personas del mismo sexo, el capitalismo, la imposición de la religión, la guerra, el libre uso de drogas, la energía nuclear y más. Algunas decisiones morales son muy complejas. Aún así, en la mayoría de nosotros los humanos hay un instinto básico que distingue entre lo bueno y lo malo. La mayoría consideraría incorrecto serle infiel a su pareja. ¿Por qué nos sentimos así? La mayoría de nosotros admiraría profundamente a alguien que voluntariamente regalara uno de sus riñones para salvar la vida de un amigo. ¿Por qué nos impresiona este acto desinteresado? Algunos sugieren que actos tales como regalar un riñón son un reflejo de nuestro instinto altruista que asegura la supervivencia de la raza humana. Es cierto que escoger el bien en vez del mal puede contribuir a nuestra supervivencia como raza humana, pero el bien y el mal van más allá de lo que es estrictamente necesario. Podemos no estar de acuerdo en muchos detalles, por supuesto, pero el hecho de que la mayoría de los humanos, si no todos, seamos conscientes de la noción del bien y el mal, sugiere que la moralidad
es algo que va más allá de un condicionamiento social, algo que va más allá de un instinto de supervivencia. La existencia de esta ley moral, codificada en nuestro hardware humano, sugiere un dador universal de esa ley. Los monoteístas le dan el nombre de Dios a este dador de la ley moral. A mí me parece razonable creer en la existencia de una causa universal poderosa, un diseñador inteligente y un dador universal de la ley moral. Puedes llamar Dios a esta gran entidad o puedes llamarlo de otra manera. En esta etapa de nuestro recorrido, el nombre no importa. ¿Qué más podemos descubrir acerca de esta gran entidad? Pero antes de seguir nuestro viaje, haré una breve referencia a una objeción muy común a la existencia de Dios. Dios como una muleta. Algunos consideran la creencia en la existencia de Dios como un premio de consolación para perdedores. Sugieren que los débiles han inventado a Dios y le han puesto en el centro de su cosmovisión para contrarrestar las incertidumbres de la vida. Argumentan que Dios es una creación humana, una proyección mental que surge con el fin de suplir necesidades o satisfacer deseos conscientes o inconscientes. Dios es, según ellos proponen, una útil muleta para aquellos que no pueden hacerle frente a la dura realidad de la vida. Pero este punto de vista es, por supuesto, simplemente una opinión, una afirmación. Es verdad que ha sido ampliamente difundida y se vuelve más popular entre más se repite. Pero esta proposición de una proyección humana puede ser un arma de doble filo. Hay muchas personas que tienen fuertes razones para desear que Dios no exista. El ateísmo también puede verse como una muleta para aquellos que no pueden aceptar la realidad de un Dios creador poderoso. Del mismo modo, entonces, el ateísmo puede explicarse como una creación humana que busca suplir las necesidades que siente un individuo o satisfacer sus deseos conscientes o inconscientes. Los empresarios que tienen éxito en el comercio y en los negocios posiblemente quieren que un país grande como China exista. Aquellos que se preocupan por la seguridad nacional posiblemente quieren que un país grande como China no exista. Sin embargo, la existencia o no existencia de China no depende de nuestros deseos. Es un asunto de verdad o realidad y no de necesidad o deseo. La existencia o la no existencia de una poderosa causa inicial, de un diseñador inteligente universal, de un dador de la ley moral, de un gran ser que llamamos Dios, es un asunto de verdad o realidad, y no de necesidad o deseo. La existencia de Dios no depende de nuestra gran diversidad de anhelos y deseos. En este sentido, Dios no es una muleta. Así que, ¿qué más podemos descubrir acerca de esta gran entidad que llamamos Dios?